Hablo bien despacito, entonces ahí lo intentaremos. Nos esperamos a que los niños le pasen. Le decía ahorita aquí, no he empezado ni a predicar y ya estoy chillando. Gracias, grupo de alabanza. La verdad que las canciones ni mandadas a hacer, respecto a lo que el tema que iba a tocar hoy, ¿no? Ni mandado a hacer. Es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir con ustedes, es un gusto poder tener la oportunidad de compartir. Hace creo que casi un año exactamente que no compartía. Te encargo mis lentes, los dejé en mi bolsita. Ahí. Hace casi un año que no compartía y el Señor me jaló las orejas. Me jaló las orejas y Esme, ¿por qué no has compartido? Y hace rato que me dice, ¿estás nerviosa? Me decían, y le digo, ¿sabes qué? Sí. Y me decía, Fabi, ¿estás nerviosa? Y le digo, ¿sabes qué, Fabi? Sí. Y me dice, hazlo como lo haces en tu universidad, ¿no? De tus conferencias, eso. Y le digo, de hecho, por eso estoy aquí. Le digo, porque bien que estoy ahí de candil de la calle y aquí no vengo y digo nada, ¿verdad? Entonces, el Señor ya me jaló las orejas y me dijo, tienes que compartir. Entonces, aquí estamos, con gusto y con contentamiento, con nervios también, pero aquí estamos. Entonces, la gloria sea para el Señor. Y vamos a empezar haciendo una oración. Gracias te damos, Dios, por la vida que tú nos has dado, Padre. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí en tu presencia, alabándote, glorificándote, exaltando tu nombre, Señor, reconociendo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Padre, que tú siempre, Señor, tú siempre tienes la última palabra. Que tú siempre, Señor, tienes una jugada más, Señor. Gracias, Padre. Te pido que en esta hora, Señor, pueda yo compartir lo que tú quieres que le comente y que le platique a esta congregación. Señor, úsame como un instrumento, Señor, para que yo pueda decir aquello que necesita ser escuchado, Señor. Que tu voz sea mi voz, Señor, y que ellos puedan escuchar, Señor, y que podamos aprender de ti, escucharte a ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya me voy a poner mis lentes porque ya estoy viejita y no veo. Bueno, el título de esta prédica se llama así: El Rey tiene la última palabra. Y cuando escogí este tema, la verdad es que había dudado seriamente de escoger este. De hecho, no había pensado. Yo tenía otro tema de esas veces que dices, ya tengo un tema, ya lo tengo hasta estructurado. Creo que hasta cuando le había comentado a Ricardo, quiero predicar, le dije, porque ya me jaló a las orejas el señor. Le dije, quiero predicar y voy a predicar acerca de este tema. Y resulta que pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Y Dios me llevó y me dijo, ese tema no. O sea, me señaló, lo sentí, ¿no? Sentí ese tema no. Y luego dije, no, yo creo que sí, porque ya lo había predicado, ya lo llevo preparando como medio año. Y hubo muchas cosas, de esas veces que pasan cosas en tu vida y que pasa una cosa y pasa una señal y pasa otra y te dice Dios, no, ese tema no. Vas a hablar de esto. Vas a hablar de esto. Y si algo Dios me ha enseñado en este tiempo, y lo quiero compartir con ustedes, es que Dios es soberano. Que Dios es soberano. Y la verdad es que siento que me quedó grande el tema, porque el abarcar la soberanía de Dios es algo muy complicado, porque el decir Dios es soberano, es decir, Dios hace lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere, independientemente de lo que tú decidas o no, Dios va a hacer lo que quiere. A lo mejor lo que cambia es tu perspectiva acerca de cómo vives eso, pero Dios va a hacer lo que quiere y es soberano. Él creó el universo y como dice en su palabra, Él juntó las aguas en el hueco de su mano y me acuerdo de un canto y dice, y el polvo de la tierra con 3 dedos lo juntó. Cuando le pasó todo lo que le pasó a Job, ¿se acuerdan de la historia de Job? Cuando le pasó todo eso a Job, Job al último dice, híjole, ¿y por qué, Señor? Como que medio repela, ¿no? Y el Señor le dice, ¿acaso tú sabes? ¿Tú creaste el universo? ¿Tú viste cómo formé las estrellas? ¿Tú viste cómo formé el mundo? ¿Tú viste cómo te formé a ti? A ti. Si te pones a analizarte, nada más ve tu mano. Ve tu mano. Ve tu mano y ve que ahí hay venas, que ahí hay células, que ahí hay cosas que funcionan de una manera perfecta. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Dios es soberano y es algo que quería compartirles el día de hoy. Que a pesar de cualquier situación, que a pesar de cualquier cosa que estés viviendo, Dios es y será soberano. Muchas veces en la vida hemos sentido que llegamos al final, que las circunstancias nos tienen arrinconados, que nos tienen acorralados. Hay momentos en los que el dolor,
la enfermedad, la traición, la culpa, nos hacen creer que todo se acabó, que estamos terminados, que el enemigo acabó con nosotros. Y eso es lo que quiere exactamente que pensemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una verdad poderosa. Mientras Dios sea rey, siempre habrá una última jugada. No siempre, nada limita a Dios. Dios tiene el control de todo. Dios en su soberanía decide a veces si su respuesta es un sí o su respuesta es un no. Y entonces cuando a veces estamos ante esas respuestas, a veces el sí, ¿cómo se siente? Bien padre, ¿no? Hasta gritas y aleluya, y gloria sea a Dios y los milagros de Dios. Y el no, ¿cómo se siente? El no te parte el alma, muchachos. El no te rompe en pedazos. Pero aún en ese no, Dios es y será soberano. Y les quiero platicar historias donde Dios dice sí, que es lo bonito, ¿no? Cuando Dios nos dice sí. Y les pido que hablan su Biblia en Lucas 5, del 12 al 13. Yo no traigo en mi Biblia, pero mi Biblia parece un ladrillo, entonces si la agarro así, por eso lo imprimí todo. Se me va a torcer la mano. Pero ustedes ahí saquen su Biblia. Y dice así: un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes sanarme. Le dice, yo sé que tú puedes sanarme. Y le pregunta, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres sanarme, Jesús? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, ¿qué le dijo? Sí quiero, y aparte, sí puedo. De inmediato, el hombre quedó completamente sano. En este caso, el leproso, si más o menos leemos la escritura, la lepra era una enfermedad que te aislaba, te tenía lejos, ya no estabas como conviviendo con las demás personas, estabas en un lugar aislado y eras como alguien que había caído en pecado y por eso te había dado lepra. Entonces te tenían aislado. Y era muy difícil para el leproso vivir porque vivía solo, vivía aislado, vivía lejos de todo lo que él podía amar y se sentía parte despreciado por Dios. Entonces, a pesar de eso, él le pregunta a Dios, ¿quieres sanarme? ¿Quieres? No le pregunta, ¿puedes? ¿Por qué? Porque Dios puede. Porque Dios puede solucionar cualquier cosa en tu vida, cualquier enfermedad. ¿Cuántos lo creemos? Y todos decimos amén, ¿sí? Dios puede sanar absolutamente todo. Dios puede restaurar tu corazón, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar todo. Todo, Dios tiene el poder. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a Dios, ¿quieres? ¿Realmente quieres, Señor? ¿Quieres hacerlo? ¿Cuántas veces le preguntamos? Yo la verdad no le preguntaba. Cuando leí esto dije, sí es cierto. Yo sé que Dios puede, sé que Dios es poderoso, lo sé, lo cantamos. Pero realmente Dios, ¿quieres? Cuando Dios quiere, aunque 1000 no se te atraviesen, va a ser un sí. Cuando Dios quiere así, tú te emberrinches, estés enojado y hey, yo no quiero esto, Señor, va a ser un sí. Y así tú digas, no, Señor, pero y hagas 1000 cosas para que sea un no. El Señor te va a llevar arrastrando y te va a hacer un sí. Siempre. Pero y vemos aquí también, en el siguiente, otro sí, porque no nos queremos ver tan negativos, ¿no? Otro sí. Cuando Dios dice que sí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 5, del 5 al 8. Y dice así. Entre ellos se encontraba un hombre enfermo, hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y él respondió, Señor, no tengo nadie que me meta al estanque mientras se agita el agua. Este hombre estaba en un lugar donde los milagros eran frecuentes. En este estanque bajaba un ángel y agitaba el agua y si tú te metías, cuando el agua estaba agitándose, tú quedabas sano. Era un lugar común para recibir milagros. O sea, si tú estabas ahí, había la posibilidad de que tú obtuvieras tu milagro, de que tú quedaras sano. Dice, y le dicen, pero él le decía, como era paralítico y estaba ahí enfermo, tirado en el suelo, le dice, híjole, la verdad es que cuando se agita el agua y trato de hacerlo, pues no hay quien lo meta. Siempre se mete alguien antes.
Y el Señor le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y les quiero decir una cosa, cuando Dios dice que sí, no es como tú piensas, es como Él piensa. Generalmente nosotros ya pensamos 1000 ideas para resolver el problema, ¿sí o no? Viene el problema y dices, no, Señor, mira, yo ya tengo esta y esta y esta solución. Ya hasta se las das a Dios, mira, Señor, mira, te hice un manual donde tengo mis 1000 ideas para que tú puedas y le hagas así como yo te estoy diciendo. Y te tengo que decir algo, Dios no le va a hacer así. Dios generalmente hace cosas fuera de lo común. Cuando te resuelve tu sí, que tanto anhelaste, que tanto deseaste, que tanto oraste, te vas a ver a gloria, muchachos. A gloria, porque lo va a resolver de una manera en el cual tú ni siquiera te imaginabas. Ese sí de Dios lo va a resolver de una manera que va a levantar tu cabeza y va a ungir tu cabeza con aceite. Te va a defender, te va a dar nombre y nunca serás avergonzado, porque el sí de Dios no hay uno que lo detenga, muchachos. El sí de Dios no es como tú piensas, es como Él piensa y como a Él se le da su gana, como Él quiere y generalmente tiene unos planes bien buenos. Entonces, el sí de Dios se siente muy bien. El sí de Dios lo hemos sentido, creo que todos hemos sentido el sí de Dios muchas veces. Y se siente, fue un sí. Mira, ya lo resolvió, ya el Señor escuchó mi oración, ya me hinqué, ya etc. Pero cuando te dice no, si cuando nos dice no aquí en la humanidad, ¿cómo nos ponemos? Cuando alguien te dice no, no vas a hacer eso. Relinchamos, ¿no? Así, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué me estás diciendo que no? A mí nadie me dice que no. Pues yo te voy a decir que no, te dice Dios. Te voy a dar un no rotundo. Un no que aviente tu sí por la ventana. Que aviente tus esfuerzos de que ese un no sea un sí, los va a aventar. Porque a veces el no de Dios es abrumador. No a veces, es abrumador. Y el no de Dios, no hay un poder a menos de que el mismo Dios decida hacer un sí, pero cuando el no de Dios entra, aunque si tú hagas lo que hagas, no va a haber un sí que se le atraviese. Y les quiero aquí poner historias de a veces que Dios dijo no. Cuando Dios dice no, y vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y dice, entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús, no, perdón, ese ya lo había leído, perdónenme muchachos, yo tengo mente dispersa. Aquí está. Cuando Dios dice no. Y Dios, lo dice, esta historia los pongo un poco en contexto y esto lo dice Pablo. Sí recuerdan a Pablo, ¿no? Pablo fue el que hizo y escribió cartas y nos dijo y mucha parte del Nuevo Testamento, no sé qué porcentaje, tiene que ver con que Pablo lo escribió, con que Pablo servía a Dios. Pablo fue transformado por Dios, Pablo fue usado grandemente. ¿Y Dios qué creen que le dijo? Que no. Y dice así, Pablo dice, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, para evitar que me volviera, ¿qué? Presumido, orgulloso, por estas sublimes revelaciones, por todo lo que Dios le había ayudado, por todo lo que Dios le había enseñado, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor. Y fíjense quién le rogó. Era Pablo, que veía y que se iba y que veía todo lo que le rogó. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca el poder de Cristo en mí. El no de Dios en la vida de Pablo tuvo un propósito. El no de Dios aquí fue un no preventivo. Un no preventivo, porque a Dios, fuera de tu humanidad, de tu cascarón, le importa tu corazón. Tu corazón. A Dios no le importa más que tu corazón. Y va a hacer lo que sea necesario para que tu corazón esté ahí. Y este no preventivo fue, y aquí lo dice, para que no se te suba, para que no creas que fuiste tú, que no creas que fue tu inteligencia, que no creas que fue tu astucia, fui yo. Que no es que seas el mejor, que no seas que es el mejor predicador, fui yo. Que no sea otra cosa más que el nombre de Dios exaltado. Podemos ver aquí el no
preventivo de Dios. Y nos vamos ahora a Deuteronomio 3, del 23 al 25. Y aquí nos vuelven a decir no. Dice, y este era alguien que conocemos muy bien, que se llamaba Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Moisés, de todo lo que hizo Moisés? No, Moisés fue utilizado por Dios para sacar al pueblo de Egipto. ¿Y qué tanto hizo? ¿Se acuerdan todo lo que hizo Dios? Que mandó las langostas, que hizo el cielo oscuro, que el río, o sea, hizo cosas grandísimas Dios. Dios hizo cosas impresionantes, que yo creo que estando ahí, debes haber dicho, wow, el poder de Dios es maravilloso. Dios hizo eso ¿a través de quién? De Moisés. Moisés fue usado por Dios. Y luego llega Moisés y le pega al mar, ¡paz! ¿Qué pasó? El mar se abrió. Moisés era alguien que traía power, como dicen por ahí, ¿sí o no? Sí traía. Entonces, y aún así escuchen lo que pasa. Leamos esta historia, dice. Y esto dice Moisés, hablando con Dios, le dice, entonces le rogué a Dios. He visto, y le echa porras, ¿no? He visto tu grandeza y tu poder. Ni en el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú que pueda hacer tantas maravillas. Porque si era cierto, Dios se había hecho grandes maravillas. Bueno, eso todavía, es que ese no lo escribí, muchachos. Pero está en Deuteronomio, les había dicho, sí, ya se os había dado, ¿no? Pero es Deuteronomio 3 del 23 al 25. Y le dice, pero es que le echa flores, ¿no? Le dice, Señor, no hay nadie como tú eres maravilloso, tú eres grande, tú sacaste al pueblo, tus obras son grandes, maravillosas, o sea, le echa flores. Así como cuando queremos algo y le echamos flores al otro, es que no hay nadie como tú, eres increíble, y nos echan flores a nosotros cuando quieren algo también. Así le hizo Moisés. ¿Y qué creen que Dios le dijo? No. Y le dice, permíteme cruzar el río Jordán, déjame ver las hermosas montañas, déjame entrar a la tierra prometida. Y ahora sí, en Deuteronomio 32, del 50 al 51, dice, en el monte al que vas a subir, morirás. Y te reunirás con los tuyos, así como con tu hermano Aarón, así como él murió y se reunió con sus antepasados en el monte de Hor. Esto será así porque, a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, y no honraron mi santidad. Dios le dijo no a quién, al libertador, al caudillo. Le dijo que no, muchachos, ¿qué nos puede esperar a nosotros? No, Dios le dijo no. No, ¿por qué? Porque fuiste desobediente, fuiste infiel conmigo, fuiste un hijo infiel, desobedeciste. Te di tanto y fuiste infiel, te di tantísimo y me fallaste. Y dice, aquí está, para que nadie cometa los mismos errores que tú. Para que cuando alguien se equivoque y sea infiel como tú en su corazón, sepas que yo soy Dios y que no te voy a dejar y que no va a haber una consecuencia por lo que hagas y que mi no va a ser un no rotundo. ¿Saben lo que hizo Moisés? ¿Saben lo que había pasado? Andaban ahí, Moisés ya estaba harto. Ya estoy harto de esta situación. Pues imagínense quién no, ¿no? Caminando con el pueblo ahí durante 40 años y el pueblo latoso, decían. El pueblo dice que quéjese y quéjese y quéjese. Señor, tenemos hambre. Ahí va el maná. Señor, no, ese maná ya no sabe bien feo, ya no sé qué. Ahí van unas codornices. Señor, tenemos sed, estamos cansados, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado ahí. ¿Sí saben esa historia, no? Y llega Moisés y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dale agua a este pueblo. Pero le vas a decir a la roca, ¿no? Que dé agua. Y Moisés desobedece, ¿y qué hace? Estaba bien enojado. ¡Paz! Le pega. Le pegó así. ¿Por qué? Porque estoy bien enojada. Estoy muy enojado. Y que quiero que vean mi enojo. Y que aún así Dios me ve. A pesar de mi enojo, Dios me escucha. Porque soy el ungido de Dios. A Dios no le gustó eso. A Dios no le gustó eso. Porque a pesar de que estés enojado y de que estés emberrinchado, emberrinchada, a pesar de que digas, no me gusta esto, no, tienes que obedecer a Dios y darle la honra a Dios aún en medio de eso. Y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Por esa causa Moisés no entró. Qué tremendo.
Pero 40 años estuve ahí, Señor, soporté a ese pueblo latoso. Lo escuché, fui, bajé con las tablas de la ley y los vi adorando un becerro, me dio coraje y la rompí. Sí, pero no me honraste. Fue más tú. Estoy enojado. Véanme. Y aún así Dios lo respaldó. Aún así Dios lo respaldó. Pero hubo una consecuencia por la infidelidad de él. Esa vez, el no pasado fue un no preventivo. Este fue un no correctivo. Porque a quien ama Dios, ¿qué hace? Lo corrige. Si Dios te ama, aún te va a corregir. Y si no sabes lo que va a hacer contigo, si tú nomás no obedeces, va a entregar tu mente a una mente reprobada. ¿Qué significa? ¿Que vas a pensar pura tontería? Vas a estar pensando cosas que tú crees que son ciertas. Vas a pensar que tu pecado está bien. Vas a ver a tu pecado hasta bonito. Y vas a decir, mira qué bonito es mi pecado. Hasta lo vas a presumir. Miren mi pecado. ¿Ya lo vieron? Miren mi pecado. Y así vas a andar. Pero Dios, si te ama, te corrige. Como sea, pero te corrige. Pero si tú insistes en seguir ahí, en seguir equivocándote y hasta presumiendo tu pecado cochino, Dios te va a entregar una mente reprobada. Y para que te saquen de ahí vas a estar como Nabucodonosor. Nabucodonosor estuvo 7 años, 7 años comiendo hierba en el campo como un animal. Después de que lo tuvo todo, muchachos, todo. Tenía poder, tenía riquezas, tenía sabiduría, tenía los mejores consejeros y aún así se equivoca, Dios lo entrega a una mente reprobada. ¿Y qué vas a hacer? Vas a comer como un animal. A lo mejor ahorita no se va a ver así, ¿verdad? Ahorita no se ve así. Pero ¿cómo lo ves? Hay tantos trastornos, hay tantas cosas que afectan nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos la voz de Dios, el no correctivo de Dios. Y nos empecinamos y queremos apagar al espíritu a base de como sea. Pero el espíritu va a seguir hablando y nos va a seguir gritando y diciendo, no, lo que estás haciendo no está bien. No está bien. Tu pecado cochino que me andas paseando no está bien. Y te voy a quitar de ahí. Y mi no va a ser un no correctivo. Ese sí puede perder tu corazón. Ese sí de Dios puede hacer que tu corazón también se pierda. Y dice aquí, puede haber un no que te esté protegiendo. Puede haber un no que te dice el Señor, te pudiera decir sí a lo que me estás pidiendo, pero te amo tanto. Eres como la niña de mis ojos. Eres amado. A mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. He aquí he dado hombres por ti y naciones por tu vida. Eres tan amado que te voy a decir que no. Porque este camino por donde vas te va a destruir. Te va a alejar de mí. A veces el no de Dios es un no de protección. Y dice en Eclesiastés, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor, porque nunca preguntarás esto con sabiduría. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios nos saca de una situación y dice, Señor, ¿por qué me sacaste de ahí? Señor, yo estaba muy contento, muy contenta ahí. Señor, yo me sentía bien, yo me sentía así, yo estaba feliz, yo esto y el otro. No preguntes eso, porque nunca lo harás con sabiduría, porque no sabes de qué te estoy librando. Yo vi, dice Dios, yo escuché, yo analicé el corazón, yo analicé la situación, yo la vi y en mi soberanía decidí decirte que no, porque te amo y porque te protejo. La soberanía de Dios. Y les quiero aquí compartir algo de la soberanía de Dios. Y este pasaje me encanta. Porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Solo Él, porque Él es soberano. Y dice en Isaías 55, del 8 al 9, si lo tienen por ahí. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más allá de los cielos, más altos que los cielos son mis caminos y mis pensamientos.
los caminos de Dios. Y quiero que graben esta palabra, que la escriban en su refri, en donde la tengan en su teléfono. Yo la traía un tiempo y decía así. Porque tú puedes pensar lo que sea, es como les digo, ya tenemos 1000 soluciones, 1000 opciones, pero nos dice Dios, mis pensamientos no son como los tuyos. Yo no pienso como tú, ni planeo como tú. Yo pienso diferente porque yo soy Dios y yo soy soberano. Y yo voy a pensar a lo grande, como les decía. Y a lo mejor en ese momento no entiendes el no de Dios, porque duele, muchachos. El no de Dios duele, duele. Y en medio del dolor no ves y dices, es que en medio de mi dolor no entiendo el por qué me dijo que no, porque me duele tanto que no entiendo por qué me dijo que no. Pero la soberanía de Dios no depende de nuestra voluntad, sino de su perfecto plan, de lo que Él quiere. Y les quiero enseñar este concepto que aprendí hace poco y me gustó, se llama emuná. Viene del hebreo y significa estar en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Porque efectivamente no sabemos a veces si es un sí, si es un no. No tenemos las respuestas. Y a veces tenemos un no, pero no sabemos por qué. Oye, Señor, un no, pero ¿por qué? Dime. Y ahí entra nuestro espíritu controlador, ¿no? Dime por qué, Señor. ¿Por qué me dijiste que no? Y el Señor te dice, no te voy a decir por qué no, porque yo soy soberano. Pero confía y debes de estar en calma a pesar de que aún no tengas todas las respuestas. No es solo creer que Dios existe. Es confiar profundamente que Él es fiel y en que sus planes son buenos, incluso cuando no los entendemos. Emuna, y lo puse aquí, es descansar en el carácter de Dios, aun cuando la jugada parece perdida. Aun cuando parece que perdiste, que es un no rotundo, piensa que algo está salvando, tu alma, que es lo más importante, tu corazón. Aun cuando todo parece perdido, confía en el carácter de Dios. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente, Dios no se echa para atrás. Lo que te prometió lo va a cumplir. Va a salvar tu alma, va a salvarte. Quédate ahí y cumple el propósito. Y les quiero poner más ejemplos. De hecho, tengo muchos versículos. Espero acabar en tiempo. Tu lógica a veces no es la lógica de Dios. Y lo que les decía, nosotros podemos pensar en cómo ayudarle a Dios. Y cómo veíamos en el estudio la otra vez, ¿se acuerdan? Que Abraham le quiso ayudar a Dios. ¿Y qué pasó? Se armó la guerra. Se armó literal. Se armó literal y no literalmente. Entonces, cuando queremos ayudarle a Dios, en nuestra lógica no vamos a funcionar. Y vamos a leer este pasaje que viene en Jueces 7, del 2 al 4. Y es la historia de Gedeón. Y dice, le dijo el Señor a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos. Madián eran los enemigos, ¿no? A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anuncia ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se regrese. Así que se volvieron, ¿cuántos? 22,000 hombres. Bueno, no apunta pero 22,000 hombres y se quedaron solo 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay mucha gente, todavía hay muchos. Hazlos bajar al agua y los seleccionaré ahí por ti. Este irá contigo y este no irá. Y el Señor le dijo a Gedeón, y hace una selección, los que lamen el agua y los que se acercan el agua a la boca, ¿no? Y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, acuérdese cuántos eran, 22,000, o sea, no sé cuántos haya habido más. Dice, pero con 300 solamente que lambieron el agua, yo los salvaré y entregaré a tu enemigo en tu mano. El resto, que se vaya a su casa. Ahí la lógica parece que no funciona, ¿no? Si estás viendo un ejército inmenso, pues dices, yo me llevo también a mi ejército, ¿no? Si veo que vienen contra mí a atacarme, me vienen a atacar, ahí vienen a echarme tierra, a decirme cosas, ahí vienen a atacarme en mi proyecto, en lo que yo quiero. No, hombre, ahorita saco a mi ejército y los llevo conmigo para que me defiendan, todos ellos que me defiendan. No, dice el Señor, no. Déjame que yo te defienda. Déjame que yo vea por ti. Yo soy tu defensor. Déjame que yo pelee por ti. Tu lógica no me sirve, te dice Dios. Podrás ser muy inteligente, podrás ser muy lista, podrás ser muy hábil, pero tu lógica la tiro a la basura, te dice Dios. La aviento por allá. Tu lógica, y esta frase me gustó, tu lógica no es la lógica de Dios. Dios
le dio la victoria al pueblo con 300 hombres, que parecía ilógico, pero se la dio. La última jugada fue de Dios y con apenas 300 hombres, él obtuvo la victoria. La siguiente. Aunque a veces parezca el final de la promesa, tú puedes decir, Dios, tú me prometiste esto y te lo estás llevando. Y estás ahí al límite. Señor, es que ya casi la promesa que me diste se me va de las manos. Tú me prometiste eso, leí tu palabra así, así, y tú me prometiste esto y se me está yendo de las manos, se me va. Y quiero que recordemos la historia de Abraham. Y viene en Génesis 22, del 9 al 12, y dice más o menos así, ¿no? ¿Se acuerdan que Abraham batalló para tener hijos? Su esposa era estéril y ya muy grande, muy entrado en edad, ellos conciben. Imagínense, después creo que tenían 100 años, ¿no? O sea, ya eran muy grandes, o sea, ya hasta Sara se rió porque dijo, ay, yo voy a concebir a esta altura de mi vida. Y pues sí, se tuvo que comer su risa. Y dice así, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, porque Dios le dice, ese hijo que ahora te di, ese hijo que tanto te costó, que tanto luchaste por él, que tanto lo amaste, imagínense que no podemos tener hijos y es el único hijo que tuve. Y luego dice Dios, ¿sabes qué? Dámelo en sacrificio. Y Abraham se amarra y dice, ok, obedezco. Jehová Dios, Jehová quitó. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y dice, entonces Abraham se lleva a su hijo. Y dice, y construyó un altar y preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo, ya con el cuchillo en la mano, muchachos. O sea, ya tenía el cuchillo ahí listo para clavárselo. O sea, hasta el último minuto, el último segundo antes de clavárselo, dice, y entonces, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera me has negado a darme tu propio hijo. Aún en el último minuto, que parece que la promesa se te va a escapar, Dios te dice, cuando estás ahí, a punto de que la promesa se te vaya, el Señor siempre tiene la última palabra. El Señor siempre tiene una última jugada. Y vamos a otra historia. En lo que tomo agua, búsquenla. Viene en Jueces 16, del 28 al 30. Y esta historia es conocida, de hecho nos la contaban de niños, ¿no? Y esta historia nos dice así. Entonces, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón había prometido que iba a servir a Dios y etc, etc, etc. Y al último a Sansón se le van los ojos por una muchachona. Se le van los ojos. Cae, peca contra su cuerpo, peca contra él y peca contra el Señor. Y a pesar de que el Señor le da 1000 señales de que no es ahí, el Sansón terco se quedó ahí. Terco, ¿se acuerdan que Dalila le cortaba el pelo y le decía un choro mareador? Y él a pesar de eso se quedaba ahí. Entonces, a pesar de todo eso, él se había equivocado. Él había cometido un error. Él falló. Él fue infiel a Dios. Y dice, y entonces clamó Sansón, y lo habían atrapado. Dice, y entonces clamó Sansón a Jehová. Ya cuando lo habían atrapado, ya cuando lo tenían ahí capturado y lo tenían amarrado así, como les puse ahí en la imagen que más o menos se ve, pero lo tenían amarrado y lo usaban como entretenimiento. Y le dice, Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba toda la casa, donde estaba la pachanga para burlarse de él. Pero no era burlarse de él, era burlarse de Dios. ¿Y cuántas veces se han querido burlar de ti? Se han querido reír de ti. Has querido ser, te han tomado como la burla. No se burlan de ti. ¿De quién se burlan? De Dios. Dice, y entonces lo tenían ahí en medio y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza. Dios le devolvió su fuerza. ¿Para qué? No para que se sintiera muy fregón. ¿Para qué se la devolvió? Para alzar su nombre. Para decir, mi nombre no va a ser avergonzado jamás. No eres por ti. No es porque tú seas muy bueno, no es porque seamos muy buenos, porque, ay, yo soy santo, soy santa, no. Es porque el nombre de Dios no va a ser avergonzado. Y le dice, muera yo con ellos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Aún en medio del fracaso, el Señor tuvo una última jugada. Al último minuto otra vez sale y toma el control por amor de su nombre. Y les quiero contar una historia que fue con la que al último me terminé inspirando en el título de esta prédica. Y se llama así. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede ir pasando. Y se llama así, se llama Jaque Mate. Se llama Jaque Mate. Esta pintura que está aquí es un juego de ajedrez que está en un museo muy famoso que se llama el Museo del Louvre. Y está ahí esta pintura. Y el título de esta pintura es Jaque Mate. Así se llama, Jaque Mate. Y quien está haciendo Jaque Mate ahí, la pintura describe que este simula al diablo y este es un hombre que está peleando por su alma. Él está luchando por su alma, está en un juego de ajedrez por su alma. Y el diablo le está ganando. En la pintura se ve, el diablo ya hizo jaque mate. Y le pusieron jaque mate del diablo, que ya ganó el alma de este pobre hombre, ¿no? Pero un día pasa un jugador de ajedrez experto que había ganado torneos, que había ganado premios, que había ganado muchas cosas. Pasa y él era experto en eso, él jugaba, él se dedicaba a eso, él había ganado torneos. Y se queda viendo esa pintura y la analiza. Y dice, para los ojos de cualquiera, de cualquier mortal que no sea un experto jugador de ajedrez, campeón mundial, en esa pintura efectivamente el diablo hizo jaque mate. En esa pintura efectivamente sí se llamaría jaque mate. Dice, pero tienen que corregir el nombre de esa pintura. Porque yo que soy un experto en ajedrez, yo que he ganado torneos, que he ganado premios, les puedo decir que el rey tiene una jugada más. El rey tiene una jugada más. Y eso les quiero decir, hermanos. El rey tiene una jugada más. No está perdido. No se ha acabado todo. El rey tiene una jugada más. Y esa jugada más puede cambiar ese tablero. Ahí donde parece que estás perdiendo y que ya todo se acabó. El rey tiene una jugada más. Y tal vez hoy tu tablero esté lleno de pérdidas. Tal vez tú veas tu tablero y digas, Señor, perdí. Señor, voy perdiendo. Ya me quitaron todas las piezas, Señor. No hay manera en que yo gane. No voy a ganar, Señor. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me vas a salvar de esto, Señor? Y Dios te dice, el reino ha terminado contigo. El reino te ha acabado. No eres un producto terminado. Mientras estés aquí en esta tierra, seguirás siendo un producto en proceso. El Dios no ha terminado contigo. Él siempre guarda, como lo vimos anteriormente, la última jugada. Y su jugada es perfecta, muchachos. Es una jugada a la cual tú puedes decir, qué caray, ¿cómo le hiciste? Es una jugada perfecta. Es una jugada perfecta. Y quiero decirles esto, como cuando Jesús murió, el infierno celebró lo que parecía ser un jaque mate para el diablo. Él dijo, el mal ganó. Cuando Jesús murió, dijo, el mal se gozó y dijo, jaque mate. El Hijo de Dios murió. El Hijo de Dios murió. Parecía un jaque mate. Los discípulos se fueron, huyeron, hasta lo negaron. El cuerpo del maestro fue sepultado. El cuerpo del que decía todo lo que decía y en que tenía su fe, lo vieron ser humano, ser carne y estar depositado en una tumba vacía, en una tumba sellada. Pero después, la tumba vacía gritó la verdad. El rey tuvo una última jugada. El rey tuvo una última jugada. Y vamos a dar un aplauso bien fuerte a nuestro Dios.
porque Él siempre tendrá y tiene una última jugada, la última palabra, el punto final en eso que estás viviendo, que te está rompiendo, lo tiene el Señor. Y Él va a ser soberano. Vivamos en obediencia, vivamos de acuerdo a lo que Él nos dice que hagamos, no seamos desobedientes, porque a veces lo somos. ¿Cuál era la diferencia de David? ¿Se acuerdan que David decía, es que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Y puedes decir, qué caray, pues era adúltero, hizo. Pero ¿qué hacía David cada vez que se equivocaba? ¿Qué hacía? Volvía y no volvía, no, pues ya vine, Señor. No, volvía arrepentido y con el corazón roto diciendo, volví, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Con humildad, sin soberbia, sin orgullo, me equivoqué. Yo me equivoqué. No soy la causa de la equivocación de las demás, soy la causa de mi equivocación. Me equivoqué. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque estés donde estés, regresa. Regresa, que el Señor te traiga. Regresa antes de que tu mente se vaya. Regresemos a donde Él quiere que estemos. Él tuvo la victoria, aun cuando parecía que no iba a haber ninguna victoria. Vivamos con emuna, con la fe que confía, con la certeza de aunque todo parezca perdido, el Rey sigue al mando, el Rey tiene el control. Vivamos con emuna. Vamos a orar. Gracias, Señor, te pido que te pongas de pie. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey de Reyes, Señor. Porque tú sí nos goza, nos da gusto. Tú no nos duele, Señor, pero eres sabio, Señor. Eres un Dios poderoso. Confiamos en ti. Tu pueblo que está aquí confía en ti. Y queremos, Señor, seguir tu camino. Queremos regresar una y otra vez. Una y otra vez queremos regresar. Nos podemos caer 1001 veces, pero las 1001 veces queremos volver. No nos sueltes, Señor. No nos sueltes, Padre. Y que tu soberanía se vea en esta iglesia. Que tu soberanía se vea en cada corazón que está aquí. Que tu soberanía reine en cada mente, Señor. Señor, regrésanos al camino, Padre. Nos alejamos de ti, Señor. Perdónanos, Padre. Regrésanos, Señor. Tienes la última jugada, Señor. Te damos nuestra última jugada. No con nuestra mente, no con nuestra inteligencia, no con nuestra habilidad, con tu voluntad, Señor. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.